Buen día para todos. A continuación les presentamos el ejercicio de reflexión crítica de la cartografía social de inclusión Colombia versus Panamá, con la intervención de los doctorantes María Teresa Sierra y quien les habla de Liliana Palacios. Pueden observar los signos cartográficos utilizados para el ejercicio. Tenemos la conceptualización, la normatividad, la población, el currículo, las prácticas y las perspectivas de los doctorantes. La inclusión desde la perspectiva de la UNESCO es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. Para Colombia, según la Política Nacional de Educación Inclusiva con Calidad del 2006, significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas de los estudiantes, para lo cual se requiere de estrategias flexibles e innovadoras que aborden la diversidad. Para Panamá, según el Plan Nacional de Educación Inclusiva 2006, reafirman el derecho a la educación buscando la normalización equitativa, valorando la diversidad como elemento enriquecedor del proceso enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la normatividad, existen varias leyes y normas que le dan sustento legal a la educación inclusiva, las cuales buscan el desarrollo integral de la población con discapacidad en igualdad de condiciones. En Colombia, la educación se sustenta en la Constitución Política, Ley 115 o la Ley General de Educación. El decreto más vigente sobre la reglamentación de la inclusión es el 1421 del 2017. En Panamá, algunas de ellas son la Constitución Política de Panamá de 1972 y la Ley Orgánica de Educación del 2004. El decreto más reciente o vigente que reglamenta la inclusión es el número 1 de febrero del 2000. En cuanto a la población, la inclusión en Colombia como en Panamá busca atender a toda la población estudiantil, favoreciendo a los alumnos que han sido excluidos por discapacidad y con capacidades y o talentos excepcionales, su género o diversidad cultural y los grupos étnicos. En Colombia, además, se ha tenido en cuenta la población víctima del conflicto armado interno y o en proceso de reintegración y la población migrante. Por otro lado, vemos el currículo de Panamá. En cuanto a los ministerios de educación, tanto en Colombia como en Panamá, se plantean condiciones que facilitan adecuaciones y adaptaciones curriculares con la suficiente flexibilidad que permitan responder a las necesidades educativas en la diversidad. También se promueve el diseño universal de aprendizaje, el DUA, que pretende eliminar las barreras de accesibilidad a la educación y los planes individual de ajustes razonables llamados PIAR, que establecen metas garantizando el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. En cuanto a prácticas relevantes de inclusión, según la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericana, en Colombia se destaca la práctica mejorando la calidad de educación inicial para las poblaciones afrodescendientes colombianas residentes en la costa pacífica y el Caribe, la cual fortaleció las pautas de crianza y sus saberes ancestrales. En Panamá se destacó la inclusión educativa para las altas capacidades con el programa Aptitudes Sobresalientes y Talentos Específicos, cuyo propósito es la detección e identificación de estos niños y la propuesta de las adecuaciones curriculares respectivas a las instancias correspondientes. Las perspectivas de los doctorandos atienden a barreras que dificultan la inclusión en los sistemas educativos. Cuando hablamos desde la perspectiva de infraestructura y financiación, desde este punto de vista, las barreras han sido enormes, tanto para la población educativa colombiana como la panameña, pues vemos cómo la falta de recursos restringe la accesibilidad de estudiantes con discapacidad. La gran mayoría de las instalaciones carecen de rampas, escaleras, pasillos, puertas y baños adecuados para la movilidad, materiales educativos y de apoyo, y por desgracia la falta de recursos es un fenómeno generalizado.
En cuanto a los grupos interdisciplinarios y preparación docente, encontramos que si bien es cierto que dentro de las políticas educativas para la inclusión se establece una ruta de atención en la cual es primordial el recurso humano capacitado e interdisciplinario, existe una carencia de estos profesionales en las instituciones o los existentes son insuficientes para brindar una atención integral. En cuanto a los maestros, se observa que tan solo una minoría están capacitados y algunos no están dispuestos a trabajar con los estudiantes con capacidades diferentes, generando una barrera para la inclusión. Para concluir este problema general, se dice que se puede pues apreciar el compromiso en Colombia y Panamá frente al diseño de políticas públicas inclusivas, las cuales pues se encaminan a la ampliación, la democratización y más oportunidades para el aprendizaje de toda la población, especialmente para aquellos grupos que se encuentran vulnerables. A pesar de las políticas, leyes y decretos establecidos en cada país, desafortunadamente aún existen muchas barreras en cuanto a la operatividad, recursos humanos y financieros e infraestructuras para que se pueda dar satisfactoriamente los procesos de inclusión. El currículo debe ser flexible y accesible, respondiendo a las necesidades de los estudiantes según su contexto, sus estilos de aprendizaje y su individualidad. Las TIC se constituyen en una herramienta mediadora y de oportunidades para la inclusión social, disminuyendo las barreras de acceso al conocimiento. Referencias. Y por último, pues agradecemos la atención prestada.